Moisés Lucicu. La comida de Pascua del Éxodo y los últimos tiempos. Eran las 10 de la noche cuando tenía sueño y me fui a la cama a dormir. Tenía tanto sueño que me dormí inmediatamente después de acostarme en mi cama. Cuando dormía, rápidamente vi al Señor Jesucristo. Cuando vi al Señor, comenzó a dirigirse a mí y me dijo: Moisés, el mundo está en un estado de emergencia. Por tanto, vete ahora. Ve a preparar mi iglesia. Vas a mostrarles a los pastores cómo liderar y dirigir a mi pueblo. De lo contrario, habrá desorientación y se extraviarán. Vas a decirles a los predicadores lo que deben predicar en este tiempo de emergencia donde está el mundo ahora. Ve y dile a los cantantes e intercesores lo que se supone que deben hacer. Vaya y enséñele a los cantantes la diferencia entre adoración y actuación. Vaya y dígales a los intercesores lo que tienen que rezar en este momento urgente. Ahora ve a advertir a la iglesia de que este es un momento urgente y el mundo está en estado de emergencia. Cuando el Señor me dijo que me fuera, sentí que una fuerza se apoderaba de mí y comencé a moverme. Rápidamente vi venir una delegación con un hermoso auto que parece una limusina. Y esta delegación salió de este auto que era blanco. Llegué a comprender que la gente de esta limusina venía a buscarme y me estaba esperando. Uno de ellos, que era un protocolo, salió del auto y me abrió la puerta del auto. Entré al hermoso auto que tenía 3 puertas. Estaba sentado en la primera cabina del auto. Y había miembros del protocolo en las 2 cabañas detrás de nosotros. Cuando entré al auto, el primer protocolo me dio la bienvenida y dijo: Bienvenido a bordo, Pastor Moses. Somos una delegación enviada por Dios para acompañarlos y asistirlos. Fuimos enviados por el Señor para estar con ustedes en esta misión. Pero no pude entender nada de lo que estaba pasando aquí. Mientras nos movíamos, no pude identificar el lugar al que nos dirigíamos. Entonces vi una iglesia en el horizonte. Y rápidamente estacionamos el auto dentro del recinto de esta iglesia. Cuando llegamos, vi otra delegación que vino a recibirme. Y vi a un pastor que estaba emocionado de darme la bienvenida aunque nunca lo había visto antes. Me dijo: Pastor Moses, finalmente tengo la oportunidad de conocerlo. Bendigo al Señor que me habló de ti. Entramos rápidamente a la iglesia. Y cuando entramos a la iglesia, vi una delegación de pastores, una delegación de predicadores, una delegación de cantantes y una delegación de intercesores que me recibieron. El pastor dijo: He aquí, todas estas personas que ves en esta convención te estaban esperando con impaciencia porque el Señor nos ha hablado de ti y de tu llegada. El Señor nos dijo que deberíamos tener una pizarra que ven aquí. Y este es un rotulador para ti. Hermano, en esta visión, recuerdo que el Señor me dijo que fuera a enseñar a los pastores y vigilantes cómo orientar a la iglesia. De lo contrario, la gente se desorientará. El Señor dijo: Diles a los predicadores lo que se supone que deben decir en este momento. Enseñe a los cantantes la diferencia entre adoración y actuación. Enseñe a los intercesores que orar en el grupo. Vi que tomé el marcador y me paré frente al tablero, aunque no tenía un cuaderno conmigo, simplemente tuve el valor de predicar ante la congregación. En ese momento el pastor me dijo: El Señor nos dijo que se suponía que debías entregar el mensaje específicamente a cada categoría y cada delegación. Le sugiero que comience con nosotros los pastores. Entonces puedes hablar con los predicadores. Y luego, a estos intercesores y estos cantantes. Cuando miraba a estas delegaciones y grupos de líderes, comencé a pensar qué decir. Inmediatamente vi al Señor Jesucristo aparecer en la iglesia. Y comenzó a hablar. Curiosamente vi que nadie podía verlo ni oírlo excepto yo. El Señor tomó la palabra y comenzó a hablarme. El Señor dijo: No te preocupes. Simplemente haga su oración antes de predicar. Porque estoy contigo aquí y te inspiraré para que puedas decir lo que quiero que digas. Inmediatamente comencé a orar para comenzar mi predicación y finalmente dije amén con la congregación. El Espíritu de Dios se apoderó de mí y me inspiró en este mismo momento. Empecé a hablar de misterios y estaba escribiendo en la pizarra. El primer misterio que revelé fue cómo dirigir a los pastores para que orienten a las ovejas en este momento de urgencia. Se suponía que debía hablar con los predicadores y pastores durante 2 horas. Y 1 hora cantantes e intercesores. Hablé durante 2 horas con los predicadores y 2 horas con los pastores. Luego hablé con los intercesores durante 1 hora y hablé con los cantantes durante 1 hora. Cuando hube terminado, volví al coche. El protocolo me decía:
Te están esperando en otra iglesia para entregar este mismo mensaje. Luego me levanté del sueño. Cuando me desperté, rápidamente tomé mi bolígrafo y mi cuaderno. Comencé a escribir los mensajes que les he entregado a todas estas delegaciones. Lo que me sorprendió y asombró es que pude recordar cada palabra y mensaje que les he entregado a estos líderes en el sueño. Escribí la totalidad de los mensajes entregados a las diferentes delegaciones durante 6 horas en estas iglesias. Y me sorprendió poder recordar la integridad del mensaje. Iglesia, el Señor Jesucristo vendrá pronto y estamos en estado de emergencia. Sin más dilación, leeré el mensaje que les había entregado a los pastores para que dirijan el orden de la iglesia para evitar la desorientación. Este mensaje es para todos nosotros. Cuando el Señor estaba conmigo, me dijo, eres solo un portavoz. Empezarás por los pastores. El Señor me transmitió la inspiración. E inmediatamente comencé a hablar con los pastores. Les pedí a los pastores que leyeran Éxodo 12, 1-15. Y luego comencé a hablar y todos estaban mirando y escuchando. Éxodo 12, 1-15. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, 2 Este mes será para vosotros principio de meses, será para vosotros el primer mes del año. 3 Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, a los 10 de este mes, cada uno tomará un cordero según las casas de sus padres, un cordero por casa. Poco para el cordero, que él y su vecino de al lado de su casa lo tomen según el número de almas, cada uno según su comida hará la cuenta del cordero. 5 Tu cordero será sin defecto, macho de 1 año, lo sacarás de las ovejas o de las cabras. 6 Y lo criarás hasta el día 14 del mismo mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. 7 Y tomarán de la sangre y la herirán en los 2 postes laterales y en el poste superior de las puertas de las casas, donde la comerán. 8 Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. 9 No comas de él crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus piernas y sus entrañas. 10 Y nada de él dejarás hasta la mañana, y lo que quede de él hasta la mañana lo quemarás al fuego. 11 Y así lo comeréis, ceñidos tus lomos, tus zapatos en tus pies, y tu bordón en tu mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. 12 Porque pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto a hombres como a bestias, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, yo soy el Señor. 13 Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros, y la plaga no será sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. 14 Y este día os será en memoria, y la celebraréis como fiesta al Señor por vuestras generaciones, por ordenanza perpetua la celebrarás. 15 7 días comerás panes sin levadura, el primer día quitaréis la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º, esa alma será cortada de Israel. Dije, me ordenaron y el Señor me envió porque su iglesia no está lista. Los pastores debemos preparar a la iglesia para el rapto que será muy pronto. Como pastores y vigilantes, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber orientar a las ovejas del Señor, de lo contrario se desorientarán. Ahora, así es como guiarás a la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, ustedes, como pastores, deben comprender que son líderes. Y he aquí, este es un prototipo de liderazgo que se encuentra en la vida de Moisés, quien había recibido la misión de guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto a la tierra prometida. Esta es exactamente la misión de todos los líderes. Debes llevar al pueblo de Dios fuera del mundo a la tierra prometida. Y debes preparar a la iglesia para el sonido de la trompeta. ¿Qué se supone que deben hacer los líderes en este momento? Tenga en cuenta que el liderazgo de Moisés no se trataba simplemente de reunir a los hijos de Israel. Moisés tenía un sentido de misión. Se supone que el pastor no debe comenzar una iglesia y reunir gente por el bien de ella, porque la iglesia es una misión. El pastor llegó a estar animado por un sentido de misión. Debe tener el sentido del deber y la carga de reunir a la gente para llevarla fuera del mundo al reino de arriba. Como líder, Moisés tenía un sentido de misión. No estaba animado por la popularidad. La misión de Moisés fue el éxodo. Se suponía que Moisés sacaría a los hijos de Israel de Egipto. La misión de cualquier pastor y líder es ante todo el éxodo del pueblo. El líder debe sacar a la gente que está pastoreando del mundo,
de la modernidad y del paganismo. El éxodo y la salida del mundo es el propósito de cualquier pastor que comienza una iglesia. Cuando un pastor reúne a personas en una iglesia es porque tiene que sacarlas de Egipto. Se trata de éxodo y de hacer que la gente salga de este mundo. El Señor me dijo, les dirás a los pastores que Moisés pudo escuchar la voz de Dios, pero el pueblo no pudo escuchar la voz de Dios. Dado que Moisés es el prototipo del liderazgo, se supone que los pastores deben hablar y escuchar la voz de Dios para llevar al pueblo de Dios el oráculo y el rema de Dios. La gente está perdida hoy porque los líderes no han escuchado la voz de Dios y no tenían nada que dar a la gente. Han fallado en su deber. La responsabilidad eclesiástica no es popularidad, dinero o lujo, sino una misión, que es escuchar la voz de Dios y transmitir la palabra de Dios al pueblo. De lo contrario, la gente se extraviará y Dios nos pedirá una cuenta. El líder tiene dos misiones que son, ante todo, el éxodo del pueblo de Egipto. La gente debe salir del mundo. El líder debe preparar a la gente para salir en el éxodo. El líder debe preparar a la iglesia haciendo que la gente salga del mundo. Dado que se trata de éxodo, el líder que escucha la voz de Dios para advertir al pueblo debe preparar al pueblo. Además, los líderes deben tener cuidado con el éxodo pasivo. Cuando digo preparación pasiva y éxodo pasivo, me refiero a cuando estás esperando el regreso del Señor en pasividad fallando en brindar a la iglesia el alimento adecuado para su preparación. La preparación de los hijos de Israel para la salida de Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida será nuestro tema más adelante. En la víspera del éxodo, que es el rapto, mientras la iglesia se prepara para irse, se supone que los líderes de la tierra deben proporcionar alimentos apropiados a la iglesia. Líderes, hay un mensaje que se supone que el pueblo de Dios debe escuchar mientras se prepara para el sonido de la trompeta. Quiero decir que hay un alimento que se supone que el pueblo de Dios debe comer en la víspera del rapto, que es el gran éxodo. El primer paso de la preparación para éxodo consiste en comer la comida adecuada. Tienes que escuchar el mensaje correcto mientras te preparas para dejar este mundo al son de la trompeta. Por lo tanto, el primer paso de la preparación consiste en escuchar las enseñanzas del fin de los tiempos y comer la comida adecuada. Y cuando no hay comida para comer en la víspera del éxodo, esta es una preparación pasiva. Porque no estás escuchando el mensaje correcto. Necesitan comer un alimento del fin de los tiempos para prepararse para encontrarse con el Señor. Moisés preparó a los hijos de Israel para el éxodo instruyéndoles que comieran alimentos en la víspera del éxodo. Dios le preguntará si ha preparado a su pueblo dándoles el mensaje del fin de los tiempos o la comida equivocada. La comida que comían los hijos de Israel antes del éxodo se llamaba comida de preparación. Moisés, que es el prototipo de líderes, preparó al pueblo para el éxodo proporcionándoles la comida de preparación. La iglesia necesita el alimento de preparación porque hay mensajes y predicación que no son el alimento de preparación, pero estamos dejando este mundo al son de la trompeta. Estamos en vísperas del rapto del gran éxodo. 1 Corintios 15:52 En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El alimento de preparación que comieron los hijos de Israel en la víspera del éxodo fue un cordero quemado en el fuego con un pan sin levadura que debía comerse con la hierba amarga. Esta era la comida de la época. Mateo 24:45 ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha puesto por señor sobre su casa, para que les dé de comer a su tiempo? La comida de preparación que comieron los hijos de Israel fue profética, era una imagen de lo que vendría. Quiero decir, todo se trataba de nuestro tiempo, que es ahora. El líder que prepara al pueblo para el éxodo es el líder que recibe instrucción del Señor sobre la comida que se supone que el pueblo de Dios debe comer en el momento apropiado, que el cordero quema en el fuego, el pan sin levadura y la hierba amarga. Quiero advertirle al pueblo de Dios que tenga cuidado si es miembro de una iglesia donde no hay comida. Tenga cuidado con la comida del fin de los tiempos. Necesitamos la comida adecuada en el momento adecuado. El alimento del fin de los tiempos es el alimento de preparación. Después de darle al pueblo la comida adecuada, Dios le habló a Moisés sobre la trayectoria de su viaje después del éxodo. La misión del líder es dar a la gente la comida adecuada y guiar a la gente en la trayectoria correcta determinada por el Señor. Vigilantes, el Señor está regresando. Preparemos a la gente para el rapto del gran éxodo.
Debemos asegurarnos de que el pueblo de Dios coma la comida de preparación. Y debemos tener cuidado y verificar que la gente esté comiendo el cordero quemado en el fuego, el pan sin levadura y la hierba amarga. Dado que estamos en vísperas del rapto y nos estamos preparando para dejar este mundo, la comida y el mensaje que escuchas se vuelven exclusivos y únicos. No puedes simplemente comer cualquier comida. Y no puedes simplemente escuchar cualquier mensaje. El mensaje de preparación es monótono. Es el mensaje del fin de los tiempos. La comida de la que estamos hablando es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando predicamos acerca del Cordero y cuando la gente recibe el mensaje, sus pecados se borran. Comemos el Cordero con la intención de que nuestros pecados sean eliminados. Debemos escuchar un mensaje que borrará nuestro pecado. En este tiempo los líderes llegaron a predicar un mensaje que confrontará el pecado de la gente. Un mensaje que eliminará el pecado en la vida de las personas que estamos preparando para el gran éxodo. Este es el alimento de preparación y esta es la orientación correcta. Los pastores deben ser claros para los miembros sobre la comida del fin de los tiempos. Debemos decirle a la gente que estamos predicando un mensaje que destruirá una vida de pecado. Esta comida es el mensaje que eliminará el placer del pecado. Este alimento y mensaje que hará que el pecado sea insípido. Cuanto más escuche el mensaje y coma la comida de preparación, más dejará los pecados de este mundo y más se separará del placer de este mundo. Este es el mensaje y el alimento de este tiempo. Este mensaje es la comida que es el cordero que se supone que debemos comer. Es un mensaje impecable. Este mensaje de preparación tiene que ver con el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Él es la piedra angular del mensaje. Se supone que los líderes no deben mezclar el mensaje de Jesucristo con el materialismo y la prosperidad. Este mensaje de preparación no se trata de la vida mundana que está pasando. Debemos comer el Cordero de Dios quemado en el fuego cuando vamos a la iglesia. El Cordero que vino a quitar el pecado del mundo es el mismo Cordero que fue visto sentado en el trono. Su misión era quitar el pecado del mundo. El Cordero en el trono es el sacerdote cuyo trabajo es confrontar la vida pecaminosa de su pueblo. El Cordero es un sacerdote que está haciendo la expiación y la eliminación del pecado en nuestras vidas. El ministerio del Cordero es poner fin a una vida de pecado entre sus hijos. Murió y vino a quitar nuestros pecados. El Cordero que quita el pecado del mundo está sentado en el trono del cielo, y nadie va al cielo con una vida pecaminosa. Tenemos que poner fin y eliminar los pecados de nuestra vida. Y esto es posible cuando escuchamos un mensaje que confronta y pone fin a los pecados en nuestras vidas. Tenemos que comer comida que quita el pecado en nuestras vidas y esta comida es el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es el mensaje del fin de los tiempos. Estamos hablando de la comida adecuada en el momento adecuado. La gente debería escuchar el tipo de mensajes que quitan sus pecados. Hermano, vamos a la iglesia para escuchar un mensaje que eliminará el pecado de nuestras vidas y no vamos a la iglesia por exigencias y aspiraciones mundanas. Se supone que el mensaje de nuestros pastores es sobre la preparación para el rapto. El pueblo de Dios viene a la iglesia para cancelar el estilo de vida del pecado. El mensaje de Éxodo es único porque es una preparación y el Señor regresará muy pronto. Se supone que los pastores deben entregar la comida adecuada en el momento adecuado porque el Señor viene, y la comida del fin de los tiempos es el mensaje de preparación que confronta y destruye la vida pecaminosa. Dejamos este mundo al son de la trompeta. Debemos comer la carne del Cordero que quita el pecado. El Señor dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Recuerda que el Cordero cuya carne quitó el pecado es el mismo Cordero sentado en el trono que quita el pecado del mundo. Y no estamos entrando en el reino de los cielos. A menos que escuchemos el mensaje de preparación del fin de los tiempos que es pureza, santidad y santificación. Los líderes del fin de los tiempos tienen la tarea de luchar contra los pecados en la congregación de los hermanos. El deber del Cordero es quitar el pecado del mundo. Los líderes del fin de los tiempos deben asegurarse de que el pan que se va a comer con el Cordero esté acompañado de hierbas amargas. El Señor es el pan de vida que debemos consumir. Y este pan o mensaje no tiene levadura. Un mensaje sin compromiso. El pan de vida es la palabra de Dios en su pureza. Este pan y esta palabra deben ser originales y bíblicos. El pueblo de Dios debe escuchar la sana doctrina que no se mezcle con la filosofía del hombre que agrada a los oídos. En el fin de los tiempos, la gente querrá escuchar cosas que agraden a sus oídos.
El pan sin levadura es el mensaje bíblico insípido pero original. Hoy los predicadores quieren complacer a las ovejas con una predicación complaciente. El pan sin levadura está seco y este es el mensaje que se supone que debemos entregar en la víspera del rapto, que es el gran éxodo a la tierra prometida. Estamos hablando del evangelio intransigente que no es complaciente ni agradable. El mensaje del fin de los tiempos no es una palabra de aliento o consuelo porque Jesucristo viene en el aire. Y debemos predicar la sana doctrina de la pureza y la santidad. La comida sólida está hecha para creyentes maduros que tienen juicio y perspicacia. Y pudimos comer hierba amarga mientras comíamos este alimento sólido de separación del mundo. Líderes, para que el pueblo de Dios sea parte del rapto y del gran éxodo debemos presentarles el alimento de preparación que es alimento sólido. Este es el cordero y el pan seco sin levadura con la hierba amarga. Cuando coma comida auténtica, que es la sana doctrina, verá que es doloroso. Juan 6:2.60 dice, muchos de sus discípulos, al oír esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharlo? A Jesús no le importaba el hecho de que algunas personas no pudieran llevar su mensaje a pesar de que era difícil. Jesús no estaba mendigando ni tratando de complacer a las multitudes. Y cuando la gente no pudo aceptar su mensaje, él no se sintió frustrado porque no trató de complacerlos. Muchos han venido a la iglesia por la promesa de prosperidad y solución a sus problemas, pero pocos han venido por el deseo de abandonar los pecados que prevalecen en sus vidas. En la predicación de los últimos tiempos, hay dos elementos que destruyen la corrupción en la vida del pueblo de Dios. En primer lugar, el alimento que es la carne del Cordero que quita los pecados del mundo. Y en segundo lugar, el evangelio intransigente que es el pan sin levadura. Cuando la palabra proviene de Dios, es celestial, no mundana y material, dado que es éxodo y estamos dejando el mundo al son de la trompeta. El mensaje no puede ser mundano y material porque todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios sin diluir permanece para siempre. El Señor se quejó de que la iglesia no está preparada por estas cosas. El pueblo de Dios no está en la postura del éxodo, sin embargo, nos vamos de este mundo cuando la trompeta sonará en cualquier momento a partir de ahora. La segunda misión de los pastores es enseñar al pueblo de Dios la trayectoria y el destino del viaje. Estamos en un viaje. Somos peregrinos que pasan por este mundo. Sin embargo, muchos de nosotros no conocemos el itinerario ni la trayectoria. Los hijos de Israel iban a salir de Egipto, pero Moisés conocía el itinerario, aunque el pueblo no sabía a dónde ir. No esperaban cruzar el Mar Rojo. Antes del Real-Sea, amenazaron a Moisés. No esperaban el desierto y amenazaron a Moisés cuando tenían hambre y sed. Hermano, ya que nos vamos de este mundo, esta es nuestra trayectoria. Se supone que los líderes deben guiar a la gente a cruzar el Mar Rojo, porque para subir al cielo, Elías tuvo que cruzar el río Jordán. Los líderes tenemos la responsabilidad de hacer que la gente nazca de nuevo y cruce el agua. Cuando pasamos por el bautismo en agua, abandonas el mundo para siempre y estás en un viaje al cielo. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Dios debe atravesar el desierto antes de acceder a la tierra prometida. Este es el mensaje de consagración. Los líderes deben apartar a la gente mediante la predicación y la consagración de la santidad. El sufrimiento debe lograr su propósito en el desierto.